¿Cómo debe de andar una persona que ha entregado su vida a Cristo? Una nueva persona que ha tomado la decisión de abrirle las puertas de su corazón al Señor. ¿Cómo debe de actuar? ¿Cómo debe de ser su comportamiento? ¿Qué es lo que está bien? ¿Qué es lo que no? ¿Cómo es lo que nos dice el Señor que tenemos que ser ahora? Entonces, en Efesios 4:22 me dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros, dice, toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en el amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, ¿cómo debe de andar una persona que ahora ha entregado su vida a Cristo? Dice el Señor: despojaos del viejo hombre. Si a ti antes te gustaba andar entre las amistades que les gusta fumar, tomar, divertirse en fiestas y todo eso, tienes que entender que tienes que alejarte poco a poco de esas amistades, porque si tú llegas a aceptar nuevamente una invitación de ellos, puedes volver a caer en pecado. Incluso corres el riesgo de volver a alejarte de Dios, y entonces ahí ya es más peligroso. Entonces dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hermanos, hermanas, personas, nosotros tenemos que entender que somos seres humanos y que también pues somos de carne, nos enojamos, pero una vez nosotros entregados al Señor, tenemos que dejar que el Señor nos dé dominio propio, el Señor nos vaya ayudando a dejar la amargura, el enojo, el resentimiento, la ira y todo eso, hermanos, porque eso al tiempo nos va a ir dañando, no solamente emocionalmente, sino espiritualmente y físicamente. Entonces tenemos que pedirle a Dios que nos dé dominio propio y no dejar ya que la ira y el enojo se quede dentro de nosotros por siempre y para siempre, y llenarnos de orgullo y no perdonar y ser orgullosos y ser como Dios no quiere que seamos. No quiere que seamos orgullosos ni que guardemos cosas malas, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios. Y si somos templo ya del Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo debe de morar en nosotros, pero debe de estar en la morada de nosotros, pero sin manchas, sin enojo, sin amargura, sin resentimiento, sin amargura, sin todo eso. O sea, si el Espíritu Santo mora entre nosotros, nosotros tenemos que mantener esta morada limpia y sin mancha. Entonces dice más abajo: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Tenemos que entender que nosotros tenemos que guardar lo que hablamos, lo que decimos, lo que sale de nuestros labios, porque tiene que salir ya de nosotros puras palabras, que sean de bendición, que sea de edificación para los demás, que sea de bendición, de edificación, de fortaleza, y para, como quien dice, reconstruir, que sean constructivas esas palabras. Y luego dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Nosotros, hermanos, una vez siendo cristianos, tenemos que guardar
nuestro espíritu, guardar esa morada que el Espíritu Santo hace en nosotros, que está en nosotros. Tenemos que evitar contristar al Espíritu Santo por nuestras malas decisiones, acciones, por todo lo que nosotros, hermanos, podamos hacer que la presencia de Dios se aleje, o entristecer a Dios por nuestras malas actitudes, por nuestro mal comportamiento. Si nosotros sabemos que ya somos cristianos y seguimos comportándonos mal o haciendo cosas que no agradan a Dios, lo podemos contristar, y es cuando Dios se aleja y nos deja por un tiempo solo. Y cuando Dios nos deja, hermanos, nosotros empezamos a sufrir las consecuencias por nuestras malas acciones, decisiones y por nuestros malos comportamientos. Entonces dice el Señor: quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos ha perdonado a nosotros. Entonces, quítese todo esto de nosotros, pidámosle a Dios que lo arranque de raíz, y tenemos que ser misericordiosos, perdonar aunque nos hagan mal. Tenemos que ser misericordiosos como Dios lo es, tenemos que perdonar, hagan lo que nos hagan como Dios nos ha perdonado. Y luego dice abajo: andad como hijo de luz, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Hermanos, nosotros conocemos a Dios como un Dios de amor, un Dios misericordioso, un Dios paciente, un Dios que nos llama a paz. Entonces tenemos que imitar todo lo bueno de Dios. Todo lo bueno que es Dios tenemos que imitarlo nosotros, y tenemos que andar en amor como el Señor Jesús lo anduvo también aquí en la tierra, y aún Él nos llama a andar en amor. Entonces dice más adelantito que de nosotros no haya y no salga avaricia, que no andemos en avaricia ni en inmundicia. Dice que tenemos que andar como santos, no tiene que salir de nosotros palabras deshonestas, palabras que no convienen, sino dice que andar en buenas acciones. Porque sabéis esto, dice, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo de Dios. Entonces, hermanos, si nosotros seguimos practicando todas estas cosas malas, siendo cristianos o no siendo cristianos, dice que nosotros no tendremos herencia en el reino de Cristo de Dios y de Dios, dice el Señor. Entonces nos conviene andar como hijos de luz y no portarnos mal, y como nuevos creyentes, como nuevos cristianos, imitar todo lo bueno del Señor y despojándonos de todo lo que a nosotros nos gustaba antes de ser cristianos. Entonces, que Dios te bendiga, Dios te guarde en el nombre de Jesús. La paz del Señor sea contigo y con todos los tuyos, en el nombre poderoso de Jesús. La paz de Cristo sea contigo.